Doctor Brown, hola. Hey, buenísimo estar aquí contigo. Es un placer estar contigo de nuevo. Sé que eres un hombre muy ocupado, así que realmente aprecio que nos estés dando este tiempo para gente como nosotros. No, es un gran placer hablar con ustedes. Todas las personas en el reino, es un placer hablar con ustedes. Realmente apreciamos tus enseñanzas y tu ministerio. Y hay una imagen que he tomado prestado de tu sitio web, que he utilizado numerosas veces y a la cual le he dado el crédito tuyo. Esta imagen, esta metáfora, se trata sobre estar en un aeroplano y tu idea de perder la salvación. Y cómo no perdemos la salvación así como perdemos nuestras llaves, sino cómo debemos asegurar nuestra salvación, así como estamos seguros en un aeroplano. Ahora, de todos modos, podríamos quizás abrir la escotilla y saltar. No deberíamos hacerlo, pero somos capaces de hacerlo. Y tu manera de explicar la gracia de Dios y a su vez desafiar algunos de los errores que vemos suceder en la cultura a través de la perspectiva de la hipergracia de Dios que mencionas en tu libro que tengo aquí conmigo. Realmente aprecio tu ministerio y el hecho de que hables de esto tan fuerte y balanceadamente. Quiero comenzar desde el principio. ¿Podrías contar un poco de tu encuentro personal que tuviste con la gracia de Dios como un joven usuario de heroína? ¿Cómo Dios te cambió? Sí, bueno, a la edad de 16, mis mejores amigos con quienes tocaba en una banda, yo era el baterista. Mis dos mejores amigos se hicieron amigos de unas chicas que estaban yendo a una pequeña iglesia italiana pentecostal. Las chicas comenzaron a cambiar y ellos también. Y yo fui ahí a quitarlos de ahí. Yo siendo un chico judío, era mi primera vez en una iglesia y yo estaba muy metido en drogas en ese momento. Con heroína, LSD, estaba lleno de rebelión y pecado. Y la gente en la iglesia comenzó a orar por mí sin ni siquiera saberlo. Y el Espíritu Santo comenzó a convencerme de abandonar el pecado. No sabía qué me estaba pasando, pero simplemente sentí que estaba miserable, pero no sabía por qué, cómo. Pero Dios finalmente llegó a mi corazón y finalmente volví a un servicio más adelante y recuerdo de repente creer que Jesús me curó de mis pecados, que Él volvió de los muertos, pero yo no tenía todavía intención de arrepentirme y la cocaína era una nueva droga que recién había aparecido y había conseguido mucho para tomar y para vender y estaba realmente planeando tomar esa noche y tomé una decisión extraña. Hice una oración para pedirle a Dios que no me hagan efecto las drogas. Luego tomé una gran cantidad de cocaína y de otras drogas y nada pasó. Y entonces dije, algo está pasando aquí. Y entonces durante varias semanas estuve luchando, ida y vuelta, entrando a ir a la iglesia y luego tomando drogas, yendo a la iglesia, tomando drogas otro día. Y finalmente llegó un día. Tienes que recordar que en esta época, 1971, yo tocaba en una banda de rock, había visto a Jimi Hendrix, a Led Zeppelin, a Janis Joplin, The Doors, Jethro Tull, todas estas bandas. Yo vivía por la música rock y los conciertos. Y de repente voy a una pequeña iglesia en diciembre de 1971, a una iglesia pequeña, a un servicio, y está el pastor y su esposa tocando el piano. Y esas pequeñas manos tocando esos himnos. De repente, esto es culturalmente muy raro. Es una iglesia, yo soy judío, no tengo un pasado ahí. Y mi música es una música completamente distinta, fuerte, densa, nada que ver con esta música. Y de repente, hay en mi corazón una melodía. Y de repente me siento sobrepasado de alegría por una alegría que nunca había experimentado antes. Y escucho al pastor hablando de la alegría en el Señor. Y pienso, esto debe ser la alegría porque es diferente. Esto es diferente de estar loco por drogas o por amistad. Esto es algo distinto y justo en ese momento tuve esta revelación. Lo vi claramente en la mente. Me vi a mí mismo cubierto de cabeza a la punta de los pies por barro y la sangre de Jesús me lavó de cabeza a pies y el Señor me puso unas batas blancas sobre mí y luego volví y pude volver a jugar en el barro y después dije, Señor, nunca más pondré una aguja en mi brazo y automáticamente fui liberado de las drogas en este momento. Hubo una revelación del amor de Dios que me llevó al punto de automáticamente renunciar a mi pecado. Esto es tan increíble.
Sé que muchos de ustedes viendo esto quizás han tenido experiencias donde el Señor los liberó por su gracia, y esto es increíble. También has compartido en tu libro y en tus enseñanzas, no solo resaltando la hipergracia, sino resaltando cuán poderosa es la gracia. ¿Qué es tan bueno de la gracia de Dios? ¿Y cómo nos mantiene de estar en un legalismo manejado por la culpa y tratar de conseguir la salvación por las buenas obras? Gracias por preguntar. Déjame volver atrás y simplemente decir que en la mitad de la década de los 70s, cuando yo estaba en esta época, no tenía la misma agenda que tenía anteriormente. Y yo pasaba muchas horas con Dios. Cada día, 3 horas en oración, memorizando versículos de la Biblia, leyendo el Evangelio, compartiéndolo, yendo a la iglesia. Ahora, con un trabajo de tiempo completo, dejé de tener tiempo para esto. Y el único momento en el que sentí una condena sobre que no estoy haciendo suficiente u orando suficiente, en vez de darme cuenta que eso era una temporada en la que estaba, no lo comprendía. Y eso me hizo alejar de mi raíz pentecostal y me metí a un costado más académico. Y luego Dios me redespertó en 1982 y me mantuvo con Él a través de un poderoso movimiento del Espíritu. Pero en todo este tiempo, y estamos hablando de más de 40 años, nunca me metí con una sensación de condenación. Nunca sentí que realmente no estaba orando suficiente ni nada de eso. Yo era muy consciente del amor y la bondad de Dios. Así que estaba hablando en un momento con David Wilkerson, una vez que di un sermón para él en su iglesia en Times Square, en los 90, y estábamos hablando sobre los creyentes sintiéndose condenados. Y le dije, Dave, nunca me sentí así. Y él me dijo, bueno, mucha gente se siente así, y es verdad. Y eso sobre los años, Vlad, fue una revelación para mí. Como tanta gente de Dios, gente que ama a Jesús, vive bajo el sentido, la sensación de no ser lo suficiente, de no estar trabajando lo suficientemente duro, de no estar a la altura. Y cuando yo empecé a enseñar sobre la hipergracia, encontraba fuertes resistencias en un principio. Se me confrontaba. Yo no estaba yendo a buscar pelea, pero a cada lugar donde iba, en esta charla estaba generando problemas. Los pastores me decían que esto estaban dividiendo sus iglesias, mis prédicas. Pero luego cuando empecé a enseñarlo, entendí que si no enfatizaba realmente a la gracia de la manera correcta y me aseguraba de que la gente lo entienda, entonces no íbamos a realmente ayudar a la gente. Cuando había escrito mi libro anterior, No peques más, hace varios años, había un capítulo específicamente hablando sobre la gracia, otro hablando de que no hay condenación y otro sobre el legalismo. Pero yo no entendía cuánta gente de Dios, gente buena en el Señor, me decía esto, hablando de esta sensación de que quizás no oro suficiente o no soy lo suficientemente santo o no trabajo lo suficiente, no soy suficientemente devoto. Muchas veces tengo esta percepción de no ser como otros y también luego me doy cuenta que otros también luchan. Y algunas veces los pastores y los maestros que no creen en que una vez que estás salvado para siempre, no queremos caer en el error de hacer sentir a la gente segura en su pecado. Y algunas veces no los enraizamos adecuadamente en esta realidad. El momento en el que realmente le pides a Dios para salvación y su misericordia y verdaderamente le pides perdón y confiesas a Jesús como Señor, en ese momento Dios te pronuncia como recto. Y no solo así, sino que en ese momento te escribirá y no te inscribirá como un pecador, te inscribirá como un santo en ese momento. Somos puestos en la categoría de los santos sin ni siquiera haber hecho nada más. Todavía no hemos vivido nuestro arrepentimiento y en vivir en el arrepentimiento, ahí es donde cosecharemos el fruto del revivimiento, del avivamiento por completo. Como dice Pablo en Hechos 26:20, que la gente debe probarse a Dios y probar su arrepentimiento por sus hechos. También en Juan y en Mateo 3 se ve todo esto. Entonces hay una prueba de una vida de salvación, pero no se basa en lo que hiciste cada día uno por uno.
Muchos cristianos tienen esta idea de que si yo no confieso todos mis pecados ante Dios antes de quedarme dormido, voy a ir al infierno. Y ese solía ser yo. No podemos hacer eso porque no sabemos la mitad de nuestros pecados. No tienes idea en dónde nos está faltando amor. Desde la perspectiva de Dios, el día más santo que jamás hemos vivido es infinitamente debajo de su santidad. Y hemos vivido igual en gracia ese día. Pero hay mucha gente que igual se siente así con esta culpa. Déjame hacerte volver a mi pasado. Yo nazco de nuevo, soy salvado, voy a casa, tiro todo lo relacionado a las drogas. Eso fue una cosa bien importante. 2 días después estaba saliendo con algunos amigos, estaban fumando y yo fumé con ellos. Y en el colectivo, volviendo a casa, me sentí de vuelta convencido por el Espíritu Santo y sentí que no debería hacer esto más. Yo fui salvado al mismo tiempo, aunque todavía estaba pecando. Yo era ignorante. Era un novato en esto. Pablo en Timoteo 1 dice que Dios le da misericordia aún habiendo estado en ignorancia y en falta de fe. Yo ni siquiera sabía que era pecado y varias semanas después me salvé también de utilizar profanidades. También fui salvado fumando hash. Yo empecé a crecer en Dios y empecé a decir no y no a cada una y otra cosa. Entonces, Dr. Brown, no perdiste tu salvación cada vez que cometiste un pecado y tener que obtener tu salvación de vuelta al arrepentirte o confesarlo. Exacto. Y eso es exactamente la noción que quiero desmentir. No es que Dios escribe tu nombre en el libro de la vida en lápiz. Hay gente que muchas veces en el día piensa que perdió su salvación y la recuperó de vuelta. Y es una vida terrible de vivir, es una manera esquizofrénica de vivir. Y ahí es donde probablemente el tema de la hipergracia viene, tratando de contradecir esto, tratando de arreglar esto, porque lo que has descrito es exactamente como yo crecí. Yo crecí en una iglesia pentecostal en Ucrania y cuando vinimos a Estados Unidos, lo que mencionas es la falta de enseñanza bíblica. Y muchos de los pastores son hombres de Dios y mujeres de Dios que quizás estuvieron en prisión por sus creencias y perseveraron en fe, pero había tanto énfasis en la gracia. Pero estaba esto de que si tú mueres y si tuviste un pensamiento maligno en ese momento, no irás al cielo. Básicamente como que si toda tu vida cristiana es contingente hasta los últimos segundos en los cuales realmente harías la gran diferencia. Y yo inclusive viví en miedo en Estados Unidos, inclusive cuando comencé a enseñar sobre la palabra de Dios, tenía miedo hasta que la aseguración de la salvación me liberó finalmente de este miedo. Dejé de vivir con el miedo de perder la salvación e inclusive si hacía algo que no complacía al Señor, sabía que Él se ponía mal y que potencialmente me exponía a influencia demoníaca si yo continuara con eso. Yo sabía que Él no me iba a expulsar porque yo todavía estoy en relación con Jesús y todavía estoy trabajando en mi camino. Explicar eso y escucharte explicando esto es tan importante porque hay mucha gente que lucha con esto. Sí, entonces piensa en esto. Por ejemplo, digamos que tu hijo te desobedece y tú le dices, bueno, vas a tener que ser disciplinado y, por ejemplo, no puedes ver esta película o esta tele o lo que sea. Tienes que quedarte en tu cuarto o lo que sea. Lo que hiciste estuvo mal. Ahora, el siguiente día viene y dice, ¿puedo ser tu hijo? No, eres mi hijo, eso nunca cambió. Eres mi hijo. Él puede llegar a tener la edad suficiente y decir, me voy a ir de la familia. Puede ser suficientemente grande y decir, no quiero quedarme más en tu casa, no quiero identificarme contigo, quiero salir de la casa. Tiene esa elección, pero no deja de ser tu hijo por su pecado. O, por ejemplo, imagina que me enojo con mi esposa. Dios no lo permita. Pero bueno, supón que vuelvo más tarde en el día y digo, esto estuvo muy mal, discúlpame. No le pediría que se case de vuelta conmigo. No quiere decir que nos hayamos divorciado solo por una pelea. Quiero que pienses en esto. Mateo 6, el sermón en el monte, y esto se reitera otras veces en el Evangelio, que si tú no perdonas a otros, entonces tu Padre no te perdonará a ti. ¿Eso quiere decir que si alguien peca contra ti y tú no los perdonas, automáticamente se te revoca tu salvación? No está hablando de eso. Es algo relacional. Hay una rotura en la relación, pero eso no quiere decir que tú te vas de salvado a perdido automáticamente, de hijo de Dios a hijo del diablo automáticamente. Como dice en 1 Juan, versículo 7,
Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y dice, si andamos en la luz como Él está en la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Pero por qué hay pecado si estamos caminando en la luz? ¿Por qué? Porque inclusive caminando en la luz no somos perfectos. No podemos siempre asegurar que todo sea perfecto. Y tenemos que darnos cuenta de esto y simplemente volver a limpiarnos. Es la imagen en Juan 13 cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y él le dijo, sí. Entonces Simón Pedro le dice, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues todo lo demás ya está limpio. ¿Sabes? En el mundo antiguo no había agua en las casas, tenías que ir al río o una casa de baños, pero luego vuelves a tu casa y en el camino de vuelta tus pies se ensucian, entonces tienes que volver al río a bañarte y es un ciclo sin fin. Entonces, ¿qué haces? Simplemente te lavas los pies en casa. Es un trabajo de limpieza diaria que nosotros experimentamos. Si nosotros confesamos nuestros pecados y le pedimos que nos limpie de nuestros pecados, eso es continuo. Es parte de nuestra relación, pero no depende de esto. Nuestra salvación es algo relacional, así como es con tu esposa, tu amigo o colega. Si tú maltratas a esa persona, es un problema relacional. Esto no detiene que tú seas un hermano, un colega o un hijo o una hija. Estamos absolutamente seguros en las manos de Dios. Y yo nunca me preocupé, ni por un segundo, nunca tuve que preocuparme por perder mi salvación. Número 1, yo me comprometí a Dios y le confié toda mi vida a Él y a su promesa de mantenerme. Y Él es el autor de mi fe. Y nadie puede sacarme de su mano. Y nada en este mundo puede separarme del amor de Cristo. Entonces yo estoy totalmente seguro y lo quiero. No tengo nada de lo que preocuparme. Ahora, si yo decidiese, no sé, convertirme al Islam o volverme un judío tradicional y negar a Jesús, o salir de todo esto, yo realmente rechazara la gracia de Dios y estuviera negando al Señor y echándolo por completo de mi vida, diciendo que ya no quiero más su gracia, entonces Él no me detendrá si yo hago esto, no me obligará a quedarme en su casa, pero tomo una decisión consciente de alejarse de Dios y rechazar su gracia y misericordia. De otro modo, Él ha prometido mantenernos. Entonces, creyente, confía en su gracia. Tú no tienes que mantener el avión en el aire. Tómate una siesta. Eres el pasajero. Tómate una siesta. No estás a cargo de mantener el avión en el aire con todos tus esfuerzos día a día. Simplemente vive tu mejor día y mantente salvado por la gracia, por la bondad y la gracia de Dios. Si tú dijeras que, bueno, ya no quiero nada más con Jesús, ni con esto, entonces sí, puedes realmente perder tu salvación. Pero no hay ninguna promesa en la Biblia que dice, excepto que si tú te arrepientes, tendrás misericordia. Para aquellos que lo quieren, descansen, sean seguros, sean salvos. Y les diré esto últimamente para explicar este punto. Esto explica cómo la hipergracia y este mensaje ha ayudado a algunos y destruido a otros. Para la persona que tiene una mentalidad como tú, para aprender que no se trata de mí. Jesús lo hizo, Jesús pagó el precio. Yo soy recto porque Él fue recto. Yo estoy en Dios porque Él me está manteniendo ahí. Y no hay nada que pueda hacer ahí para cambiar eso. Tú no estás buscando pecar. Tú no estás buscando un espacio para la rebelión. Tratas de servir a Dios, pero bajo este manto de peso y de atadura religiosa, simplemente quieres honrar a Dios y oír su mensaje. Y es tan liberador. Y tú amas a Jesús más que nunca en tu vida. En cambio, para aquellos que están luchando con el pecado o buscando una excusa para salir, la hipergracia se lo provee porque no hay nada que puedas hacer para afectar tu relación con Dios. No hay nada que puedas hacer que pueda afectar tu salvación. Eres tan santo como jamás lo has sido porque has sido declarado santo. Bueno, si por ejemplo estás hablando de alguien que está en una relación de adulterio o una persona que está buscando oportunidades para el pecado, eso crea una puerta realmente muy abierta y hay muchos que han destruido sus vidas por este mensaje. Y la palabra que tú usas usualmente es que la gente no puede perder su salvación como podrían perder sus llaves, pero como tú dices en la ilustración de el avión, tú estás a salvo en el avión, no mantienes al avión volando por tu propio esfuerzo,
No estás tratando de ponerle combustible cada un par de minutos, simplemente estás relajado ahí, estás sentado ahí, pero podrías saltar de ahí, si tú lo eliges. Y hay gente que cree en una vez salvado y salvado para siempre, y especialmente en la hipergracia, muchas veces te dirá que si tú decides alejarte de Cristo, eso significa que tú verdaderamente nunca fuiste un cristiano. Y usan el versículo donde habla de eso, de que estaban entre nosotros, pero nunca estaban realmente con nosotros. ¿Qué responderías a eso? Yo respondo con la Biblia. Si vas a citar la Biblia, como dice en el 1 Juan capítulo 2, cuando dice que salieron de nosotros, pero nunca habían estado entre nosotros, y uno se pregunta ¿quién? El anticristo, los anticristos. Dice, hay muchos anticristos que salieron de entre nosotros. Esta gente particular que eran anticristo, salieron, pero nunca realmente estuvieron entre nosotros. Y bueno, acá simplemente usé la Biblia. Cuando hago la pregunta, ¿por qué todas las advertencias? ¿Qué haces con el final de Santiago 5? Por ejemplo, hay uno de tus creyentes que está enfermo o lo que sea. Si uno de nosotros se aleja de la fe y alguien lo trae de vuelta, han cubierto una multitud de pecados y salvado a un alma de la muerte. Entonces, los pecados de esta persona ahora podrían estar en sus hombros. ¿Por qué Jesús en Mateo 5, hablando a sus discípulos, les dice, si tu mano derecha te causa pecar, córtatela? Quiere decir que es mejor ir al cielo con una mano menos que quedarte en el infierno con todos tus miembros. ¿Qué quiere decir? Que si caminas en desafío a Dios, se te quedará afuera. ¿Qué hacemos con lo que dice en Colosenses 1? Cuando se dice que Él nos preservará sin errores y sin culpas si continuamos en la fe. O lo que dice en el 2 Pedro 2, donde se habla de los falsos profetas que le enseñan a la gente libertad, siendo ellos mismos hijos de las ataduras. Y dice que aquellos que a través de su mensaje escapan la corrupción del mundo a través del conocimiento del Señor Jesús, eso es en el lenguaje del Evangelio, nacer de nuevo y estar en el reino. Ahora, si tú caes de vuelta, es inclusive peor. Sería mejor, inclusive, nunca haber conocido el camino de la rectitud que volver a caer en el pecado. Ahora, si una vez salvado, salvado para siempre, es verdad, hay dos argumentos. Hay uno que diría, bueno, si caes de nuevo, nunca has sido salvado. Y te diré, bueno, sí, puedes volver a caer. Ahora, el otro argumento dirá, bueno, sí, perderás tus recompensas, no tendrás las bendiciones del reino después de haber sido salvado. Pero Pedro inclusive dice, sería inclusive mejor nunca haber conocido el camino de la rectitud. Pero si yo puedo inclusive llegar al cielo y voy a estar con Dios para siempre, escapar del infierno, no me importa qué recompensas yo perdiera. Inclusive si muriese prematuramente, yo estoy salvado, en cambio de perecer para siempre. Y dice, no, inclusive hubiera sido mejor no conocerlo. Y también tienes advertencias en Hebreos 2, 3, 4, 6, 10, 12. Versículos muy importantes que hablan de no alejarse de vivir en Dios. En Hebreos 10 habla de la persona que fue una vez santificada por la sangre de los dioses. Y ahora se ha comportado de tal manera, con tanto rechazo al Mesías, renunciando al Mesías y pecando voluntariamente. Si haces eso, no hay sacrificio, no hay nada. No puedes volver al templo y ofrecer sacrificio. Has rechazado al único. Lo único que puedes hacer es tener miedo del día del juicio que consumirá a sus adversarios. Si eres una vez santificado por la sangre, como dicen mis amigos calvinistas, piensan que una persona realmente salvada perseverará en santidad. Te diré, esas advertencias son las que Dios usa para mantenernos en el camino. Yo, de hecho, pienso que nosotros estamos predestinados a para siempre estar en el camino y es imposible para nosotros caer. Alguien diría, bueno, a ver, Dios sabe que somos de Él, pero ¿cómo lo sabes para siempre? Entonces estarías siempre viviendo en duda, en confusión. Esa gente que cayó, esa gente realmente se sintió conectada al Señor, genuinamente amó a Jesús, fue a la iglesia, participó en comunión, fueron bautizados. Pero si de repente piensan que nunca fueron salvados, eso causa a cualquier persona cuestionar su propia salvación. Exacto. Porque especialmente si era un amigo tuyo y has orado con él y te trajo al Señor, o por ejemplo, si atestiguamos juntos, si experimentamos a Dios juntos, si ellos, por ejemplo, cometieran un pecado, quizás yo también lo haría. En el 2 Pedro 1 dice que hagas tu elección. Y yo fui un calvinista fuerte desde el 77 al 82. Y supe que una de las objeciones que habíamos crecido en el calvinismo
es que crearía un falso sentido de seguridad de que si estoy predestinado nunca puedo perder mi salvación y esto puede traerme a la complacencia espiritual. Entonces yo siempre estuve determinando no dejar que eso pase y realmente examinar mi vida y hacer mi llamado una elección. Y en un punto llegué a pensar que esto era tan ridículo, todo lo que hacía para sentirme asegurado, tenía tanta seguridad, era exagerado inclusive para ser un calvinista y suponía que esto era realmente irónico, porque yo estaba probando de que no iba a ser complaciente. Pero mira, yo le he preguntado a gente, ¿sabes? Hablando con cientos de estudiantes, ¿alguno de ustedes se levantó esta mañana y fue al banco? Se fue del banco y dijo, oh, gracias Dios que no robé el banco. No. Quizás estás casado, te despiertas en la mañana y dices, gracias Dios, no quemé la casa y maté a mi esposa. No. ¿Sabes? Cuando tú caminas por un templo hindú, dices, oh, gracias Dios que no me convertí al hinduismo y creo en miles de dioses. No. ¿Por qué? Porque no es quien eres. Entonces, ¿por qué en el mundo estarías tipo, ay, gracias a Dios, no caí? ¿Por qué? ¿No es acaso Jesús más importante para ti que cualquier cosa en este mundo? Nada podría reemplazarlo. Y Él prometió mantenerte. ¿Por qué piensas que estamos en el Señor hoy? ¿Por qué te parece que estamos siguiéndolo hoy? ¿No te parece increíble? ¿No te parece por qué somos tan tenaces en nuestro compromiso? Es el poder de Dios que nos mantiene. Te daré otra ilustración. Una de nuestras hijas era pequeña y vivíamos en Long Island y había un lugar de un parque de diversiones pequeño con una pequeña montaña rusa y todo esto, algunas cosas. A los chicos les encantaba. Tenían este pequeño juego. Los niños se meten en un pequeño auto y va alrededor de una pista y puedes manejar el volante, pero no afecta nada porque no está realmente conectado. Nuestra hija mayor, Jen, hermosa, siempre tenía como una gracia sobre cómo doblar. Era pequeña y yo estaba realmente orgulloso y ella se daba cuenta que si había que doblar a un lado o al otro, ella le correspondía. Y atrás había un chico y él movía el volante para todos lados y se reía, y él todavía está en el camino del mismo modo que mi hija. Y yo pensé, esto es exactamente lo que quiero decir. Una chica está como estoy siguiendo al Señor tan cuidadamente, y el otro está dando vueltas a su volante alocadamente. Ahora, al mismo tiempo, nos tomamos las advertencias. Seriamente, no jueguen juegos. Si no, puedes destruir tu vida, como le pasó a otros. Como ahora mismo estoy sentado en la mitad de mi oficina, no hay ningún riesgo para que yo me caiga de la ventana, ¿sabes? Y aterrice a 3 metros del otro lado. Pero al mismo tiempo, si empiezo a correr hacia esa ventana, podría entrar en grandes problemas. Así que estoy sentado aquí y no tengo nada de lo que preocuparme. Ahora, si hago algo loco, despiértate, estás jugando con fuego. Si nos alejamos de Cristo, si renunciamos al Señor y si practicamos el pecado, porque hay una diferencia entre alguien luchando con el pecado, siendo convencido y luego entrando en el camino correcto, pidiendo ayuda, y alguien, como la Biblia dice en Mateo capítulo 7, que dice, aléjate todos de mí, todos los que practican esas cosas que son realmente pecaminosas, practican su pecado y llaman correcto a lo incorrecto y al revés, y todavía profesan ser cristianos. Esa gente está en peligro, así como Jesús lo dijo. Así que no es simplemente alejarse de Jesucristo o renunciar a Jesús como tu Salvador, sino también el permanecer en pecado y practicar pecado cuando al mismo tiempo profesas la fe cristiana. Sí, Mateo 7:21. No todo el mundo que me diga, Señor, entrará al reino de los cielos, pero el que haga la voluntad de mi Padre lo haré. O en 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O advertencias explícitas como en el 1 Corintios 6 o en Galateos 5, Colosenses 3. Todas estas advertencias son muy claras. Y la gente dirá, bueno, a ver, ¿se trata de mí perder mi salvación? ¿La pierdo cada día? No, no pienso que sea así. Pienso que la gracia de Dios es mucho más grande y nos mantiene con Él. Pero así, aún no me levanto cada día con ganas de negar al Señor y pensar que voy a cometer adulterio o emborracharme o atacar a alguien en la calle. No. ¿Por qué? Porque somos gente que ya nació de nuevo, tenemos un nuevo corazón, una nueva naturaleza y Dios está obrando su maravillosa obra para mantenernos en el camino. Y estamos cooperando con Él. ¿Por qué? Porque somos su creación. Inclusive en algunos círculos, estas cosas de que cada día tú piensas, soy un pecador miserable, soy un pecador terrible, no tengo ninguna esperanza. Eso no es la imagen del Nuevo Testamento.
El único momento en el cual los creyentes son referidos como pecadores es en Santiago 4, cuando se les dice que son adúlteros. Y ahí estás en pecados profundos, y entonces los rechazamos como pecadores. Y he hecho este ejercicio, he enseñado clases en mi libro, diciendo no peques más. Y les enseño a leer los salmos y los proverbios. ¿Quiénes son los pecadores? Los rebeldes. Los pecadores contrastan con los rectos. Nosotros somos los rectos en el Nuevo Testamento. Nos ha declarado como rectos, nos llama santos y nos enseña a vivir en santidad. Entonces queremos que nuestras mentes sean renovadas para comprenderlo. El error fundamental de comprensión de la hipergracia, cuando la gente dice no puedes exagerar la gracia, puedes exagerar cualquier cosa, puedes enseñar todo lo que quieras sobre la misericordia de Dios como que no hubiera juicio, pero si no hay juicio tampoco hay misericordia, como Pablo dice en Romanos 11:22. Mira con cuidado la severidad y bondad de Dios. Mira, hay una enseñanza relacionada con la hipergracia que muchas veces es compartida de manera errónea. En el momento en que Dios te salva, te perdona de todos los pecados que jamás te has cometido, pero no pronuncia que tus pecados futuros sean todos automáticamente perdonados. Sí, Jesús murió en la cruz por cada pecado que habíamos cometido antes de volver a nacer, para aquellos que hemos vuelto a nacer, pero nunca se pronunció que los que estuviéramos pecando en el futuro fuéramos a ser salvados en el futuro. En el 2 Pedro 1 dice, aquellos que se han olvidado de que fueron perdonados de sus pecados pasados. En Colosenses 1 también se habla de la deuda, de los pecados como deuda, como algo pasado. Entonces, el momento en que somos nacidos de nuevo, se limpia nuestro historial y estamos en relación con Dios por fe y estamos en la columna de los salvados, pero Dios no olvida mi pecado por adelantado. ¿Quién pensó jamás en decir eso? Señor, he sido tan traicionero, he golpeado a mi esposa, me he olvidado de mis hijos, he sido alcohólico, he robado dinero de mi trabajo. Señor, perdóname, límpiame. Y sabes, Señor, voy a seguir golpeando a mi esposa y seguir robando, así que perdóname, por favor, por el futuro. No, nadie sonaría con eso. Estas son las implicaciones. Hay que tener cuidado con las implicaciones de la hipergracia. Tus pecados del futuro no son verdaderamente perdonados. ¿Por qué? Tu relación con Dios depende de ti. Si no, el Espíritu Santo nunca te hubiera perdonado, nunca te hubiera convencido a abandonar el pecado. Si fuese simplemente tan fácil, nunca tendrías que confesar a Dios relacionalmente porque ya se habría negociado. Entonces se diría, porque tus pecados futuros ya han sido perdonados, no hay nada que haya que hacer para ser más santo. Hay personas que inclusive enseñan una diferencia entre lo correcto y lo santo, pero igual dirán que estás salvo. Entonces, estas cosas importantes para la gente promedio, con la cuestión de la tentación y la carne y el mundo, vemos cómo esto puede abrir puertas a realmente una gran decepción, a la carnalidad. Y lo hemos visto en los años, en tantas vidas destruidas. Y esa gente puede ser ayudada por un mensaje verdadero de gracia. No necesitan el mensaje de la hipergracia. ¿Qué piensas que esto ha dado crecimiento a este empuje? ¿Sientes que esto viene siendo algo reciente en la cultura? Tiende a cambiar. Hay un poco de tendencias cada 30 o 40 años. Pero parte de eso es una reacción al legalismo. Parte de esto es una reacción a lo que está pasando en la sociedad. Tanta parte de nuestra sociedad hoy está bajo presión, y especialmente con las redes sociales para las generaciones jóvenes, hace que todos se sientan inadecuados, no se sientan tan lindos los unos como otros o populares. Posteas cosas online y quieres que la gente vea algunas imágenes y tiene estándares a las que nadie puede vivir. Hay mucha gente que está con el tema de la condenación y sentirse inadecuado, y a veces esto es una reacción a eso. Algunas veces es simplemente una excusa para la carnalidad. Muchas veces es reacción de un péndulo cuando simplemente este bate, y porque la gracia de Dios es algo tan glorioso y es un mensaje tan contraintuitivo a veces. No solo de que Dios nos perdonó, sino que su Hijo tomó nuestro lugar y murió. Y eso está mucho más allá de lo que jamás pediríamos. Así como Pablo lo enseña en Romanos, hablando de la gracia, no dice que podemos ir a pecar. Es muy fácil comprender mal este mensaje y que sea contrarrestado. Pero simplemente parece que cada tanto, en mi vida, he visto dos olas mayores de esto. Pero lo que es diferente esta vez es
lo explícito de la doctrina de ser pronunciado, perdonado para todo el futuro y todos los pecados del futuro. No solo aquellos por los que has sido salvado, has sido de la muerte a la vida, has nacido de nuevo y no puedes volver atrás. Te has convertido en un hijo de Dios, no puedes volver atrás, no puedes deshacerte como hijo de Dios. Una vez que estás en el cielo, no saldrás del cielo, pero este argumento de que una vez salvado, salvado para siempre, o la perseverancia de los santos. Ahora, hay aspectos únicos de la hipergracia, han ido más allá de esto, y también es parte de una reacción contra el mensaje del arrepentimiento y de la santidad. También es una respuesta carnal que está en armonía con el evangelio centrado en mí, que Jesús murió para hacerme un yo más grande. Y a veces dice, el evangelio americano es que Dios está aquí para complacerme a mí, y no, el evangelio verdadero bíblico dice que estamos aquí para complacerlo a Él. Si no, esto daría una justificación teológica para un evangelio sin cruz. Y cuando interactúo con algunos que enseñan la hipergracia, dice, esto produce santidad en gente. Para algunos los produce porque les da revelación del amor de Dios y luego son llevados por este poder. Pero luego, solo por alejarte de la mal equipaje malo, también tienes que enseñarles a vivir su vida de un modo nuevo, cambiado. También mencionas, o a veces es utilizado por maestros de la hipergracia, que el Espíritu Santo ya no reprende a los creyentes del pecado, sino solo reprende a los no creyentes del pecado. ¿Puedes hablar de esto? Sí, bueno, en Juan 16, versículo 8, y cuando Él venga, reprenderá al mundo acerca del pecado y de la justicia y del juicio. Y luego explica lo que significa. El argumento es, Él solo reprende al mundo. Bueno, el único modo que puedes venir con ese argumento es cuando no lees griego, porque la palabra griega usada para convicción, para reprender, es usada numerosamente en el Nuevo Testamento para creyentes y puede significar corregir, rechazar, como dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, y es la misma palabra aquí, rechazar, disciplinar. Inclusive en nuestra enseñanza somos llamados a hacer esto mismo. Por supuesto que el Espíritu Santo amorosamente nos corrige y nos muestra nuestro pecado. Entonces, la condenación quiere decir, eres culpable, vete de aquí. Y reprender quiere decir, eres culpable, acércate a mí. La convicción es, déjame lavar tus pecados y liberarte. En cambio, la condenación es, aléjate de mí si eres culpable. Y por supuesto es una noción que viene de no leer bien griego, que es el idioma original. Y que sobre el arrepentimiento de estas personas que están enseñando la hipergracia y dicen que no tenemos que arrepentirnos porque el arrepentimiento es simplemente un cambio de mentalidad. Y usan la definición de arrepentimiento como un cambio de mentalidad que no tiene nada que ver con realmente cambiar tu vida y cambiar estos hábitos, simplemente cambiar tu mente. La única razón por la que te sientes culpable es porque tienes que cambiar tu mente y eres salvado y no debes sentirte culpable. ¿Puedes hablar un poco más sobre cómo el arrepentimiento de hecho es más que simplemente cambiar tu mente? Sí, mira, la palabra griega primariamente utilizamos para arrepentimiento es metanoia. Si lo buscas etimológicamente quiere decir un cambio de mentalidad, pero tienes que darte cuenta con etimología que tienes que ver el uso más que cualquier otra cosa. Por ejemplo, si alguien no habla español y le dices la palabra botella y piensa, por ejemplo, en un bote femenino, no tiene nada que ver. Entonces, es simplemente un ejemplo, ¿no? de miles. Lo que tienes que entender es comprender el uso. Debes recordar que el lugar de nacimiento de los evangelios es en un vientre judío y las palabras están escritas en arameo o hebreo y luego vas al Antiguo Testamento y es como, si tú das la espalda a mí, yo daré la espalda a ti. Shuvah, el concepto judío de arrepentimiento, es justamente dar la vuelta. Ahora vamos a Mateo 3, donde se enseña el arrepentimiento, y hay gente que se está bautizando y confesando sus pecados. Se dice que los líderes religiosos obtendrán fruto de su arrepentimiento. Y dice, ¿qué deberíamos hacer?
Bueno, por ejemplo, si tienes 2 tapados, dale uno a otra persona. A ver, cambia, aléjate de tu pecado. Pensemos las enseñanzas a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 11, cuando Jesús habla de las ciudades antiguas. Si hubieran visto lo que ustedes han visto, se hubieran arrepentido, hubieran cambiado su mente. No, eso es quizás un concepto muy extraño. O en 2 Corintios 7, cuando Pablo está enseñando sobre el arrepentimiento, dice, la angustia de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la vida, pero la angustia del mundo produce muerte. Cuando vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, que el mensaje de Pablo en Hechos 17:30, la gente idolatraba y Dios los comanda a todos a arrepentirse. Y en Hechos 20:21 dice que su mensaje fue el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe van uno y otro en la mano, pero no son la misma cosa. No es simplemente cambia tu mente sobre Jesús y no es simplemente cambia tu mente sobre ser correcto, pero crees simplemente que eres correcto. Es justamente hablar de una historia de arrepentimiento y de volver a Dios y poner la fe en Jesús. Y como cité antes en Hechos 26:20, Pablo dice que la gente debe arrepentirse y volverse a Dios y probar su arrepentimiento con sus hechos. Míralo así. Estamos manejando juntos en la autopista. Estás en el auto conmigo. Y se supone que vamos al aeropuerto que está al sur. Y nos metemos al auto y yo estoy manejando y de repente estoy yendo hacia el norte. Y dices, Dr. Brown, estás yendo en la dirección equivocada. Y yo le digo, amigo, sí, lo sé lo que estoy haciendo, yo vivo aquí. Y es como, Dr. Brown, deberíamos estar yendo al revés. Y yo digo, confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Y dice, Dr. Brown, ¿aquí muestra el aeropuerto o muestra otras ciudades? Ah, sí, es verdad, me di cuenta, estoy yendo en el otro camino. ¿Me he arrepentido? No hasta dar vuelta el auto. Si tuvieras, por ejemplo, cada enseñanza principal en el Nuevo Testamento escrita a lo largo de la historia, la metonimia es el cambio de mente y corazón en vida. Se trata realmente de la fe. No estoy salvado simplemente porque mi vida automáticamente sea perfecta, sino que me salvo no solo por parar mis malos hábitos. No, soy salvo por la gracia de Dios, la misericordia de Dios a través de Jesús. Soy salvado enteramente a través de Él, pero la salvación salva. Él salvará a su gente de sus pecados. ¿Cuál es el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que dice? Tú has muerto, ¿cómo puedes seguir viviendo en pecado? ¿Qué es la salvación? Es como si dieras un ticket gratis para ir a Hawái y cuando me bajo del avión estoy en otro lado. La salvación no es simplemente ir al cielo. La salvación es volverte hijo de Dios. ¿Y qué significa? Si lo confesamos a Él como Señor, Lord, Señor, Maestro, la idea de que puedo tener a Jesús como Salvador y no Señor, los que enseñan la gracia como Spurgeon, castigan esa idea y rechazan el hecho de que Jesús es llamado Salvador, aun que aparezca 15 veces en el Nuevo Testamento y 400 veces aparece como Señor. El Salvador es el Señor. No puedes volver a pecar. ¿Por qué? Porque luego volverás a caer eventualmente. ¿Qué función cumplen los que enseñan la gracia, la hipergracia, inclusive para separar los evangelios, de no ser aplicables para cristianos más? De que básicamente todo lo que vino después de la resurrección de Jesús es lo único por lo que deberían vivir los cristianos. El libro de Romanos, aléjate de los evangelios, la ley ya no importa para nosotros. ¿Qué función de la ley de Dios todavía existe para los creyentes del nuevo pacto? ¿Y es la ley una palabra mala? Déjame responder sobre los evangelios primero. Es una de las cosas más malignas de la hipergracia y por supuesto lo trato con profundidad en el libro de Hipergracia. La idea de que lo que Jesús dijo antes de la cruz se aplica a la gente judía de su época y solamente aplica a esa gente, y lo único que aplica a nosotros es lo que dijo después de su resurrección. Bueno, número 1, en Mateo 28, 18 a 20,
Jesús se les acerca y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que jamás os he mandado. Hablando entonces claramente del pasado. En Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. En Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo recordará de todo lo que los he dicho. Entonces, esto simplemente lo destruye. Cuando Pablo cita la palabra de Jesús, dice que es mejor ser más bendecido que recibir. Eso quiere decir que lo que dije antes es su resurrección. Realmente se trata del cielo y la tierra. En Mateo 24:35, cuando la tierra y el cielo pasen, mis palabras no pasarán. ¿Y qué se hacía en la iglesia antigua? Los evangelios fueron escritos décadas después de su muerte y su resurrección. Y finalmente fueron codificados y escritos. ¿Por qué? ¿Con qué propósito fue hecho? Si no, es una enseñanza realmente errónea la de creer que no aplican ya más estas enseñanzas de la Biblia a nosotros hoy por hoy. Como si el sermón del monte ya no es para nosotros. Juan 15, ¿no es para nosotros? ¿Qué? Y sobre la ley, ya no estamos más en el pacto del Sinaí. Se nos dice en Romanos 6 que ya no estamos más bajo la ley, ya no estamos como en la ley como sistema de rectitud, ni dependemos de la ley para traernos al Mesías, como dice en Galatenses 3. No estamos ya más bajo la ley. Ahora, dicho esto, Pablo escribe en Romanos 7 que la ley es sagrada y justa y buena y espiritual, y nos revela el carácter y la naturaleza de Dios, y revela el pecado humano. Y mucha parte de esto apunta a Jesús también. Tenemos que ponerlo en su lugar apropiado. Hay un maestro de la hipergracia que yo cité en mi libro, y luego me acerqué a él en privado y le dije: tienes algunas citas muy extremas. Y una de las que tomé es una donde dice que la peor decisión posible es poner el Viejo Testamento junto con el Nuevo, que no tiene ningún valor para los cristianos hoy. Y, a ver, no, esta persona ya ni siquiera enseña más la Biblia. Y esto es lo que pasa cuando simplemente cortas por todos los propósitos prácticos 3/4 de la Biblia. Cuando cortas las enseñanzas de Jesús. Es terriblemente destructivo. Bueno, alguna gente dice, pero bueno, no es que la letra mata y el espíritu da vida. No quiere decir que la ley del Antiguo Testamento no tiene ningún propósito más en los creyentes. Todavía hay revelación del carácter de Dios y los estándares de Dios y su rectitud que aplican, de hecho, en el Nuevo Testamento. Y Dr. Brown también se da cuenta de que Jesús inclusive aumenta la exigencia, como dice en Mateo 5:17-20. No pienses que vine a abolir la ley de los profetas, sino a cumplirla justamente. Y con su muerte en la cruz, Él la completa, porque son los sacrificios de sangre. Mira lo que pasa en 1 Corintios 10, versículo 1-11. Pablo dice: mira lo que le pasó a Israel, mira cómo Dios los juzgó. No hará lo mismo. En 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Durante todo el Nuevo Testamento se confirma la validez del Antiguo Testamento a través de alusiones, imágenes y cosas así. ¿Qué vamos a sacar? Los Salmos, el Salmo 103, que es una de las más grandes revelaciones de la bondad de Dios. Vamos a quitar las revelaciones proféticas. Haríamos esto para lastimarnos directamente a nosotros mismos. Bueno, Dr. Brown, realmente aprecio tu tiempo y compartir tu corazón. Una pregunta que muchas veces surge y es un poco controversial. ¿Qué pasa con una persona que comete la palabra con S? Si son creyentes y se quitan su propia vida y quizás están tratando con problemas mentales, médicos y se quitan su vida. Y no para que esto sirva como ningún coraje para esto. En tu pensamiento, ¿qué pasa para una persona, según la Biblia, que es creyente, que confiesa a Jesús como Señor y sirve a Dios? ¿Qué pasa con esto? Sé que Dios decide el juicio final, pero ¿cuál es el estado
último que cometen es un acto de pecado, ¿qué pasa con su salvación? Potencialmente podrían ir al cielo. Permíteme explicarlo porque, según mi comprensión, comencemos un error cuando simplemente asumimos que están en el cielo o también si están perdidos. Es un error ser dogmático y hablar de una manera categórica. Número 1. Podías argumentar que ningún asesino tiene vida eterna y que el último acto que hicieron fue un asesinato y entonces no pueden arrepentirse de ese acto. Pero sabemos que hay mucha gente que lo está haciendo, no está en su sano juicio. Quizás tiene algún problema y literalmente piensa que van a ser, por ejemplo, capturados por un enemigo y que piensan que es mejor tomar su vida que ser capturados por un enemigo. Y no es que Dios dice, oh, no, lo hiciste, cruzaste esa línea. O puede ser un problema de las drogas o alguien que está en un dolor físico que es tan grave que literalmente no pueden tomarlo más y está buscando alivio. Dios, yo veo el carácter de Dios expresado en nosotros a través de Jesús y el carácter que Él expresó a mí, por ejemplo, a través de 52 años de creencia, es que es una gran compasión y misericordia. Y no es que por ser bueno por 99 años y ser malo en un momento se cae todo. Y también comprendo la teología que dice que si te quitas la vida por cometer solo un pecado, eso va a hacer perder tu salvación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estás manejando en tu auto y alguien se mete en el camino y te enojas tanto y empiezas a darle a tu bocina y profanidad y maldiciones, te enojas tanto y luego chocas contra un camión y mueres accidentalmente? Bueno, te moriste en un estado de no arrepentimiento. ¿Quiere eso arruinar tu vida? No quiere decir la teología que solo si te mueres en un estado de arrepentimiento, habiendo confesado hasta tu último pecado, lo lograrás. No lo sabremos. Puede ser que haya una persona en rebelión contra Dios, entonces en ese caso realmente enfrentará las consecuencias de lo que hace. Yo recuerdo a un hermano en ministerio, un líder, muy respetado en su ministerio, que se encontró que él había violado a una chica. Y yo estaba choqueado cuando supe esto. Estaba absolutamente choqueado y él se quitó su propia vida. Y sí, fue la angustia, el dolor, la vergüenza, no pudo vivir con eso más. Y se quitó su vida. Y bueno, quiere decir que nunca se arrepintió y esto fue el acto final de rebelión. Solo Dios lo sabe, por seguro. No podemos tener esta teología de que simplemente si alguien comete esto, automáticamente debe ser perdido para siempre. Creo que eso es cruel y es una mala comprensión de la naturaleza de Dios en el proceso. Y además, solo Dios sabe lo que pasó. También podría ser que alguien decide hacer algo que pone cosas en moción, de repente se pasa en pastillas de sueño y luego dice, Señor, ten misericordia, y de hecho muere pidiendo misericordia. Entonces, dejemos que Dios sea el juez. Había la esposa de un pastor que cuando su esposo vivía con tanto tormento y él se quitó su vida y estaba tan seguro de que él estaba ahora con el Señor, tan fuertemente. Pero bueno, no se trata de esto, no se trata de tratar de ir al cielo lo más rápido posible. Es un pecado que no pertenece a nosotros, el de elegir cuándo terminar una vida. Pero es importante que no es automático. Tú no eres el juez. El juez es Dios. Y finalmente, Dr. Brown, ¿cómo como cristianos podemos esquivar los peligros de la hipergracia al mismo tiempo abrazando la gracia de Dios por completo? Bueno, yo creo que, primero, con tanta gente viviendo condenada y vidas de conflicto, realmente nos bañamos en el amor del Padre. Realmente miramos a la cruz y nos damos cuenta de su rectitud y que de ahí viene, y que nuestra estancia con Dios viene de ahí, y que esto no es un acto de Dios de una vez. El coraje de Dios, su gracia, es algo que es continuo en nuestras vidas. No es solo perdones, sino es empoderamiento para vivir sin pecado. Y nosotros buceamos en ese océano, nadamos en él y aprendemos a sentirnos seguros en él. Es como andar en bicicleta. Es cuando su padre lo deja ir y le dice, estás andando genial, y se cae porque su padre ya no está ahí.
Bueno, ahora que te acostumbras, puedes empezar a ganar un sentido de confianza en la vida, de caer en caída libre hacia la gracia de Dios, hasta que sea real. Ahora, no juegues juegos. Esto es algo muy sagrado. Si te metes en problemas, Dios comprende y puedes volver y pedir perdón. Él es misericordioso, pero no juegues juegos porque podrás destruir tu vida, tu ministerio, y realmente trae reprendimiento al nombre del Señor. Y es importante realmente tener cuenta esto desde el principio y enraizarse en la seguridad y en la misericordia de Él. Métete profundamente, medita en todos los versículos favoritos de la Biblia y nada te sacará de su mano, nada te separará de su amor. Es el autor de la fe, es el que comenzó las buenas obras y las completará. Ahora, de ahí en adelante reconoce que Él es un Dios santo y que pertenecemos a Él. No juegues juegos. Esto es un don maravilloso que se te ha dado con un precio muy alto. Si nos quedamos cortos, Él es bueno para perdonar, pero no juegues juegos. Puedes pecar y quizás salvarte una u otra vez, pero no puedes vivir una vida al costado de Dios por completo. Dr. Brown, muchas gracias por tu tiempo. Si alguien quiere saber más sobre tu ministerio o seguirte en los proyectos que tienes, en tus libros, sé que tienes muchos libros que has liberado, ¿qué hacen? Bueno, tienen que ir a askdrbrown.org para bajar nuestro contenido, Ask Dr. Brown, y recomiendo a todos meterse en esto. Hay artículos gratuitos y videos, hay como 6,000 artículos para que la gente chequee. Y también está mi libro más reciente que me súper emociona. De hecho, me aseguraré de que tengas una copia firmada, que quiere decir aprovecha el momento. Cómo alimentar los fuegos del avivamiento. Y este es el nuevo libro que pronto estará libre para ser conseguido. Y algo está pasando. El Espíritu Santo se está moviendo. Estamos en las etapas tempranas de un momento de avivamiento. La siguiente ola de avivamiento está llegando aquí. Yo lo sé, algo está pasando aquí. Y está pasando por un tiempo. Este libro, que empecé hace 25 años, durante el avivamiento de Brownsville, nunca lo había completado. Y este es el momento. Aprovecha el momento. Cómo alimentar los fuegos del avivamiento. Esto expone exactamente cómo el Espíritu se mueve y cómo cultivar eso. Cómo mantener el fuego en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia. Y cuáles son las cosas que si las hacemos bien, calmaremos la sed del Espíritu. Y cuáles son los errores de los que debemos aprender. Es súper importante, inspiracional y lleno de historias ricas. Esto saldrá luego este año, el próximo mes. Y dentro de 5 meses tendremos otro libro llamado Cambiar la marea, cómo iniciar un despertamiento cultural, cómo salir de nuestro propio despertar, cómo ir del avivamiento a la reforma. Libro 1 y 2. Esos son los próximos que estarán por salir. Tenemos algunos proyectos mayores viniéndose. Dr. Brown, estás escribiendo libros cada semana. Muchas gracias por eso. Y vamos a poner los links en la descripción del video donde ustedes pueden conseguir esos libros y ver el canal de YouTube de Dr. Brown. Él también hace streamings y sube videos todos los días. ¿Ves? Responder las preguntas que se le hacen. Dr. Brown, realmente apreciamos tu tiempo. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros hoy. Gracias a ti por todo lo que haces y todo lo que eres. Dios te bendiga. Amén.